Hola, ¿cómo están? Comenzamos con la unidad 5, donde vamos a estudiar la ubicación, estructura y función del corazón, válvulas y sistemas de conducción, ciclo cardíaco, gasto cardíaco, circulación mayor y menor, la tensión arterial, pulsos, nociones de electrocardiograma y sistema arterial y venoso. El corazón es un órgano relativamente pequeño, podría decirse que del tamaño de un puño cerrado, mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punto más ancho y 6 centímetros de espesor. Tiene un peso aproximado en mujeres de 250 gramos y en hombres adultos de 300 gramos. Se apoya sobre el diafragma, cerca de la línea media de la cavidad torácica y se encuentra en el mediastino, que ya lo estudiamos cuando vimos cavidad torácica. Este mediastino se va a extender desde el esternón hacia la columna vertebral, desde anterior hacia posterior, y desde cefálico a caudal, desde la primera costilla hasta el diafragma, y entre los pulmones va a estar contenido, como vimos también, por las pleuras pulmonares. Vemos en este corte transversal, es una vista inferior en la que podemos ver estructuras que ya conocemos como la cavidad pericárdica, al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, vemos el esófago por delante de la aorta, podemos ver el cuerpo vertebral de una vértebra torácica y en la imagen inferior vemos la ubicación del corazón en el mediastino, entre las dos pleuras, y se extiende desde la primera costilla hasta el diafragma. El corazón está cubierto por una membrana que lo rodea, que lo protege y que es el pericardio. Este además lo va a mantener en su posición en el mediastino y le da suficiente libertad de movimientos para una contracción rápida y vigorosa, por ejemplo, durante un ejercicio forzado. El pericardio se va a dividir en dos partes principales. Vamos a encontrar una capa más superficial, que es el pericardio fibroso. Está compuesto por tejido conectivo denso y regular. Es poco elástico y resistente. Em, fija el corazón al diafragma y tiene la función principal de evitar el estiramiento excesivo del corazón. Provee una protección y sujeta el corazón al mediastino. Luego encontramos una capa más interna o más profunda, que es el pericardio seroso. Es más delgado y más delicado. Está formado por dos capas que rodean al corazón. Una capa parietal externa que se fusiona con el pericardio fibroso y la capa visceral interna que también se denomina epicardio. ¿Sí? El epicardio es una de las capas de la pared cardíaca que veremos más adelante. Esta se adhiere fuertemente a la superficie del corazón. Entre estas dos capas, la parietal y la visceral del pericardio fibroso, vamos a encontrar una pequeña película de líquido seroso, que es una secreción lubricante que producen las células pericárdicas y se conoce como líquido pericárdico. La función que tiene este líquido es la de disminuir la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late. Este espacio contiene unos pocos mililitros de líquido pericárdico y se denomina cavidad pericárdica. En esta imagen vemos la relación entre el pericardio seroso y el corazón. El ejemplo nos muestra como si la cavidad pericárdica fuera un globo, inflado no en su totalidad, en la que incluimos al corazón, formando de esta manera la capa externa, que sería la capa parietal del pericardio seroso, y la capa interna, que es la capa visceral del pericardio seroso, entre medio de ambas la cavidad pericárdica conteniendo al líquido pericárdico. Pasamos ahora a las paredes que forman la pared cardíaca. Vamos a encontrar tres capas. Desde el exterior hacia el interior se divide en el epicardio, que es la capa más externa, el miocardio, que es la capa muscular media, y el endocardio, que es la capa interna. El pericardio está compuesto, como veíamos hace unos momentos,
por dos planos tisulares. El epicardio contiene vasos sanguíneos, linfáticos y vasos que irrigan al miocardio, que es la capa muscular de la pared cardíaca. Comenzamos entonces con el epicardio, que es la capa visceral interna del pericardio seroso, como vimos anteriormente. Está formado por dos planos tisulares. El más externo es una lámina delgada y transparente que también se conoce como capa visceral del pericardio seroso, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Continuamos hacia el interior del corazón y nos encontramos con el miocardio, que es un tejido muscular, es el tejido muscular cardíaco, confiere volumen al corazón y es el responsable de la acción de bombeo del corazón. Representa el 95% del grosor de la pared cardíaca. Las fibras musculares o células musculares, al igual que en el músculo estriado esquelético, están envueltas y rodeadas por tejido conectivo, en las que vamos a encontrar endomisio y perimisio. Las fibras del músculo cardíaco están organizadas en haces que se dirigen en sentido diagonal alrededor del corazón y generan la poderosísima acción de bombeo del corazón. Aunque es estriado, como el músculo esquelético, debemos recordar que el músculo cardíaco es un músculo involuntario, al igual que el músculo liso. Y por último, la capa más interna que vamos a encontrar en el corazón es el endocardio. Es una capa fina de endotelio que se encuentra sobre una delgada capa de tejido conectivo, forma una pared lisa, tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. La función que tiene es la de minimizar la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón y se continúa con el endotelio de grandes vasos que llegan y salen desde el corazón. Por lo tanto, esta es la capa que está en contacto directo con la sangre que pasa por el corazón. Luego de ver las paredes que forman al corazón, vamos a pasar a conocer las cámaras del corazón. El corazón tiene 4 cámaras, 2 superiores que son las aurículas y 2 inferiores que son los ventrículos. Las aurículas reciben la sangre de los vasos que la traen de regreso al corazón y las venas, mientras que los ventrículos son los que eyectan desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen, que son las arterias. Entonces, todas las venas llegan al corazón y todas las arterias salen desde el corazón. En la cara anterior de cada aurícula vamos a encontrar una estructura que es semejante a una pequeña bolsa, que son las orejuelas. Se denominan orejuelas porque tienen un parecido a las orejas de perro, que lo que hacen es contener durante la diástole, durante el llenado de las aurículas, contienen un poquito más de sangre. Comenzamos el recorrido por las cámaras del corazón. La primera que vamos a estudiar es la aurícula derecha. Esta aurícula derecha va a recibir la sangre de 3 venas principales, que son la vena cava superior, que vemos en rojo, la vena cava inferior, en verde, y por último el seno coronario. El seno coronario debemos verlo desde una visión posterior. Esta es una visión posterior del corazón, en el que además vemos estructuras como las arterias pulmonares izquierda y derecha y las venas pulmonares, tanto izquierdas como derechas. También podemos ver en una visión posterior la vena cava inferior, la vena cava superior y el callado aórtico con sus divisiones en la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Ambas aurículas están divididas, tanto la aurícula derecha y la aurícula izquierda, están divididas por un tabique delgado que se denomina septum o tabique interauricular. Este tabique o la pared entre las dos aurículas durante la vida fetal tiene comunicación mediante el agujero oval, que es un foramen que se cierra al momento del nacimiento en el primer llanto del bebé,
se cierra impidiendo la comunicación entre las aurículas. Desde la aurícula derecha, la sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho a través de una válvula que se denomina válvula tricúspide. Se llama de esta manera porque posee 3 válvulas o cúspide, y también se denomina válvula aurículo-ventricular derecha. Continúa su recorrido y la sangre llega al ventrículo derecho. Es una cámara de una pared más gruesa, tiene entre 4 y 5 milímetros de espesor, forma la mayor parte de la cara anterior del corazón, el ventrículo derecho. Contiene una serie de relieves que están formados por haces de fibras musculares cardíacas que se denominan trabéculas carnosas. Algunas de estas trabéculas contienen fibras que forman parte del sistema de conducción cardíaco que vamos a ver más adelante. Entonces, la sangre que fluye hacia la aurícula derecha proviene desde la vena cava superior y desde la vena cava inferior, además del seno coronario. Y la sangre que llega a la aurícula izquierda lo hace a través de las 4 venas pulmonares. Continuamos entonces, la sangre dijimos que pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, y una vez en el ventrículo derecho, la sangre va a pasar hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares que nacen del tronco pulmonar. ¿Sí? De esta manera la sangre llega desde el ventrículo derecho hasta el pulmón. Este ventrículo derecho está separado del ventrículo izquierdo por un septum o tabique interventricular. Recordamos que las arterias siempre llevan sangre oxigenada y las venas devuelven al corazón sangre desoxigenada o carboxigenada, cargada de dióxido de carbono. Las arterias pulmonares son la única excepción, son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada y reciben el nombre de arteria porque salen del corazón y van hacia los pulmones. Y recordamos que todos los vasos que salen del corazón son arterias y todos los que llegan son venas. La única excepción son las arterias pulmonares, que en vez de llevar sangre oxigenada, llevan la sangre carboxigenada desde el corazón derecho hacia los pulmones, donde se va a producir la hematosis, un intercambio gaseoso, y la sangre va a pasar a tener un contenido de oxígeno. Entonces, una vez que la sangre desoxigenada llegó a los pulmones y se oxigenó, esta sangre oxigenada ahora va a volver al corazón desde los pulmones hacia la aurícula izquierda, y esta aurícula izquierda es la que forma la mayor parte de la base del corazón. Va a recibir la sangre de los pulmones por medio de 4 venas pulmonares, y acá volvemos a lo mismo. Dijimos que las venas siempre transportan sangre desoxigenada. Esta es la única ocasión en que las venas van a transportar no sangre desoxigenada, sino oxigenada. Y se llaman venas y no arterias por lo mismo, porque dijimos que las venas son los vasos que ingresan al corazón. Como las venas pulmonares ingresan al corazón, como los vasos estos ingresan al corazón, se llaman venas, pero devuelven al corazón, a la aurícula izquierda, sangre oxigenada. Y esta sangre oxigenada que volvió desde los pulmones hacia la aurícula izquierda, van a pasar ahora desde esta aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, que va a ser el que finalmente, por medio del callado aórtico, lleve la sangre oxigenada a todo el organismo para su utilización. La sangre va a pasar desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de otra válvula que se llama válvula bicúspide, que posee 2 valvas cúspides. El término mitral, ¿sí? Válvula bicúspide o mitral, se refiere a que esta válvula es parecida
a la mitra que utilizan los obispos, que es ese sombrerito que tiene dos caras. Y también se la denomina válvula auriculoventricular izquierda. Entonces, una vez que la sangre pasó de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, esta va a ser eyectada hacia todo el organismo. El ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa de las cuatro cámaras, tiene un promedio de 10 a 15 milímetros de grosor. Forma el vértice o ápex del corazón y la sangre va a pasar desde el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica hacia la aorta ascendente. Esta aorta ascendente se va a irrigar además a las arterias coronarias, además de todo el organismo. El corazón también necesita nutrirse, también necesita oxígeno. Parte de la sangre de la aorta ascendente se dirige hacia las arterias coronarias. Entonces, estas arterias coronarias nacen de la aorta ascendente e irrigan al corazón. Y el resto de la sangre sigue su camino a través del arco callado aórtico y de la aorta ascendente, que primero se va a denominar aorta torácica y luego aorta abdominal. Este es un corte transversal, una vista superior, en la que se quitaron las aurículas. Entonces podemos ver los anillos fibrosos que rodean a las válvulas tanto bicúspide como tricúspide. Podemos ver además la válvula aórtica y la válvula pulmonar desde una visión superior. A continuación vemos cómo es la anatomía de la válvula tanto bicúspide, solamente la bicúspide, cómo es en el momento en el que está abierta y cómo es en el momento en el que está cerrada. Esta es la válvula bicúspide o aurículo-ventricular izquierda, que separa a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Pasamos ahora a conocer los dos tipos de circulación, tanto la pulmonar como la sistémica, o circulación menor y circulación mayor. Después del nacimiento, el corazón va a bombear sangre dentro de dos circuitos cerrados, la circulación sistémica o mayor y la circulación pulmonar o menor. Los dos circuitos están dispuestos en serie. La salida de uno es la entrada de otro, como ocurre al unir dos mangueras. El lado izquierdo del corazón bombea de la circulación sistémica, es la bomba de la circulación sistémica, el lado izquierdo del corazón. Recibe sangre desde los pulmones, que es rica en oxígeno, roja, brillante u oxigenada, y el ventrículo izquierdo es el que le eyecta hacia la aorta. Entonces, la circulación menor o circulación pulmonar tiene como destino sangre desoxigenada que debe llegar a los pulmones. Por lo tanto, se inicia en el ventrículo derecho. Esta sangre desoxigenada pasa a través de las arterias pulmonares a los pulmones, se oxigena y vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Ahí termina la circulación menor. La circulación mayor o sistémica tiene como destino llevar toda la sangre oxigenada a todo el organismo. Comienza en el ventrículo izquierdo, que por medio de la arteria aorta, ¿sí?, la distribuye en todo el organismo y va a terminar esta circulación mayor con la sangre volviendo desoxigenada por la vena cava inferior y la vena cava superior a la aurícula derecha. En la siguiente imagen vemos como el lado izquierdo del corazón es el que bombea la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica para que ésta se distribuya en todos los tejidos que la van a utilizar, o sea que van a utilizar sus nutrientes y el oxígeno, exceptuando los alvéolos pulmonares. En el lado derecho del corazón se bombea sangre desoxigenada
hacia el circuito pulmonar y desde allí es dirigida hacia los alvéolos pulmonares donde se va a producir la hematosis y va a volver a comenzar el ciclo. Entonces, en el esquema de la izquierda vemos que la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario van a llevar la sangre desoxigenada a la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide. Esta sangre desoxigenada va a pasar al ventrículo derecho, perdón, por la válvula pulmonar, van a pasar a través del tronco de la pulmonar y las arterias pulmonares hacia los pulmones. En los pulmones se va a llevar a cabo la hematosis, es decir, el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, y esta sangre oxigenada va a retornar a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, que dijimos que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada, a la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda, mediante una contracción muy fuerte, va a hacer que, perdón, no una contracción muy fuerte, sino que a través de la aurícula izquierda, la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, por la válvula bicúspide, y finalmente, ahora sí, el ventrículo izquierdo, que es el que genera una contracción la más fuerte del corazón, va a llevar por medio de la circulación sistémica la sangre a todos los tejidos que la necesiten por medio de la aorta y las arterias sistémicas. Por otro lado, el corazón no solo tiene la función de bombear la sangre a todo el organismo, sino que también tiene sus requerimientos, obviamente, y se nutre a través de las dos arterias coronarias que nacen del tronco ascendente de la aorta. Nacen una a cada lado y forman las ramas interventriculares anterior, la rama interventricular posterior y todas las arterias coronarias que irrigan al corazón, es decir, que llevan sangre al miocardio. Y por otro lado, a la derecha vemos cómo las venas son las que recogen el dióxido de carbono y por medio del seno coronario van a devolver esta sangre desoxigenada a la aurícula derecha para que comience el circuito nuevamente. Respecto de la histología del músculo cardíaco, ya estuvimos hablando de que la célula muscular cardíaca tiene un núcleo o a veces pueden poseer dos. Una de las características fundamentales eran las uniones gap, que son las uniones comunicantes entre los distintos citoplasmas de las distintas células cardíacas. Otra característica fundamental de la célula muscular cardíaca era la presencia de discos intercalares, y vemos que tiene la misma disposición de contracción, o sea, tienen un sarcómero como unidad funcional y estructural, al igual que el músculo esquelético. Pero repetimos que la fibra muscular cardíaca, a diferencia del músculo esquelético, es una fibra involuntaria. Y estas fibras van a cumplir dos funciones fundamentales. La primera es la de actuar como marcapasos, determinando el ritmo de la excitación eléctrica que causa la contracción cardíaca, y por otra parte forman el sistema de conducción, que es una red de fibras musculares cardíacas especializadas que proveen un camino para que cada ciclo de excitación cardíaca progrese a través del corazón. El sistema de conducción lo que hace es asegurar que las cámaras cardíacas sean estimuladas para que puedan contraerse en forma coordinada, lo que hace del corazón una bomba efectiva. Por lo tanto, vamos a encontrar entonces un nódulo sinoatrial o sinoauricular, en realidad sinoauricular, nosotros vamos a estudiarlo como aurícula. Atrio es un sinónimo de aurícula, pero nosotros lo vamos a ver como aurícula. Entonces, el nódulo auricular, que es el que genera el marcapasos del corazón. Sus células no poseen potencial de reposo, es decir, siempre están en continua contracción, en continuo potencial de acción, perdón, y van a transmitir los impulsos mediante los tractos internodular anterior, medio y posterior hacia el nódulo aurículo-ventricular. Del nódulo aurículo-ventricular se forma el haz de His,
El haz de His está formado por una ramificación izquierda y una ramificación derecha, y también a partir del nódulo sinoauricular vemos la ramificación que se denomina haz de Bachmann. Después del haz de His vamos a encontrar la ramificación izquierda del haz, la ramificación derecha del haz, y las últimas vías de conducción son las fibras de Purkinje. Vemos entonces acá, en la aurícula derecha, entonces, el nódulo sinoauricular, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, que son los ramos auriculoventriculares, el ramo derecho y el ramo izquierdo del haz de His, y por último, como nombramos anteriormente, las fibras de Purkinje. Por lo tanto, en condiciones normales, la excitación cardíaca va a empezar en el nódulo sinoauricular o sinoatrial, nosotros lo vamos a denominar sinoauricular, que se localiza en la pared posterior de la aurícula derecha, justo por debajo del orificio donde desemboca la vena cava superior. Las células de este nodo no tienen un potencial de reposo estable, como mencionábamos anteriormente, y en lugar de ello se despolarizan en forma continua y alcanzan espontáneamente el potencial umbral. La despolarización espontánea es un potencial marcapasos. Cuando el potencial marcapasos alcanza el umbral, se desencadena un potencial de acción. Y cada potencial de acción del nódulo sinoauricular se propaga a través de ambas aurículas por medio de las uniones en hendidura presentes en los discos intercalares de las fibras musculares auriculares, y siguiendo el potencial de acción, lo que va a suceder es la contracción de las aurículas. Luego de la contracción de las aurículas, el potencial de conducción sigue a lo largo de las fibras musculares auriculares, y el potencial de acción llega al nodo aurículo-ventricular. En el nodo aurículo-ventricular, que está localizado en el tabique interauricular, delante del orificio de la desembocadura del seno coronario. Luego, desde el nódulo auriculoventricular, el potencial de acción se va a dirigir hacia el fascículo auriculoventricular o haz de His. ¿Sí? Vemos cómo va siguiendo todo el mismo recorrido de la anatomía de las fibras como las venimos estudiando. Este es el único sitio por donde los potenciales de acción pueden propagarse desde las aurículas hacia los ventrículos. En el reposo del corazón, el esqueleto fibroso lo que hace es aislar eléctricamente las aurículas de los ventrículos. Luego de esto, el potencial de acción llega a las ramas derecha e izquierdas de las de His, las que se extienden a través del tabique interventricular hacia el vértice cardíaco, o sea, hacia la punta del corazón, y finalmente las anchas fibras de Purkinje conducen rápidamente el potencial de acción desde el vértice, o sea, desde la punta del corazón hacia el resto del miocardio ventricular. Después de esto, los ventrículos se contraen y empujan la sangre hacia las válvulas semilunares. La aurícula derecha, el ventrículo derecho, ¿sí?, va a llevar la sangre hacia los pulmones, y el ventrículo izquierdo hacia la circulación general. Hasta ahí entonces los potenciales de acción que se desarrollan a través del corazón o el sistema de conducción del corazón. Pasamos ahora al ciclo cardíaco, que es la sucesión ordenada de movimientos del corazón que se repite con cada latido cardíaco. Tiene dos fases: la diástole, en la que se llenan los ventrículos, y la sístole, durante la cual se contraen e impulsan la sangre de los vasos sanguíneos. Entonces, durante la diástole es un momento de relajación ventricular, y la sístole es un momento de contracción ventricular. Un ciclo cardíaco incluye los fenómenos asociados con un latido cardíaco. Por lo tanto, un ciclo consiste en, como dijimos recién, la sístole o contracción ventricular, y la diástole o relajación de las aurículas, además de la sístole y la diástole de los ventrículos. ¿Sí? Repetimos: sístole y diástole de las aurículas y sístole y diástole de los ventrículos. Por lo tanto, entonces, en primer lugar, la sangre desoxigenada proveniente de los tejidos corporales llega a la aurícula derecha. Esta sangre
pasa o fluye a través de la válvula auriculoventricular hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo que hace es bombear la sístole, esta sangre, hacia el circuito pulmonar, se produce la hematosis o intercambio gaseoso y la sangre regresa a la aurícula izquierda desde el circuito pulmonar. Desde la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y a través de la válvula auriculoventricular izquierda en este caso, y por último el ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia el circuito sistémico. Todos estos pasos mencionados anteriormente forman un ciclo cardíaco. Los ruidos cardíacos son ruidos que podemos apreciar mediante la auscultación y son el resultado de los cierres de las válvulas auriculoventriculares. El primer ruido, o R1, se puede escribir como un loop, o sea, eso es lo que escuchamos, es más fuerte y un poco más prolongado que el segundo ruido, y es causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el comienzo de la sístole. El segundo ruido, R2, es más débil y más grave que el primero y podría describirse como un dup, ¿sí? Entonces lo que vamos a escuchar es dup loop, dup loop. El R2 es causado por la turbulencia asociada al cierre de las válvulas semilunares al comienzo de la diástole ventricular. Por lo tanto, repetimos que el loop que vamos a escuchar en el primer ruido, o R1, es causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y R2, que es más débil y lo vamos a escuchar como un dup, es causado por el cierre de las válvulas semilunares cuando comienza la diástole ventricular. En la imagen de la izquierda vemos la ubicación de las válvulas cardíacas y los puntos rojos son el sitio donde podemos auscultar su sonido. El gasto cardíaco, o volumen minuto, es el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo hacia la aorta por minuto. El volumen minuto es igual al producto del volumen sistólico, que es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo en cada contracción, y la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. Entonces, traducido en una fórmula, podemos ver como el gasto cardíaco, o volumen minuto, es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca que se mide en latidos por minuto. En un hombre adulto promedio, en reposo, el volumen sistólico es de aproximadamente 70 mililitros por latido y la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, nos va a quedar que el gasto cardíaco es igual a 70 mililitros por latido por 75 latidos por minuto, lo que nos da 5.250 mililitros por minuto, que equivalen a 5,25 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Y, por supuesto, gasto cardíaco en una persona normal, digamos, sin patologías cardíacas y estando en reposo. Pasamos ahora a la frecuencia cardíaca. La definición de frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que ocurren en un minuto. La onda pulsátil va a representar el latido cardíaco, que es la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular, y la adaptación de las arterias, o sea, la capacidad que tienen de contraerse o de estirarse o dilatarse. Los pulsos periféricos los vamos a poder palpar en cualquier zona donde una arteria superficial, ¿sí? Una arteria superficial pueda ser contraída contra una superficie ósea. La frecuencia normal en un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuáles son los factores que influyen? Vamos a encontrar la edad, el sexo, el ejercicio físico, la fiebre, los medicamentos, hemorragias o estado emocional. ¿De qué manera van a influir? Elevando o disminuyendo la frecuencia cardíaca.
Las características del pulso son, se puede valorar teniendo en cuenta la mnemotecnia FRITAS, que es frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud y simetría. La frecuencia se refiere a la cantidad de latidos que ocurren en un minuto. El ritmo es el intervalo de tiempo entre cada pulsación. Es regular o rítmico cuando cada onda está separada de la que le precede y de la que le sigue por un espacio de tiempo. Si esto no sucede, el pulso se denomina irregular o arrítmico. La intensidad es la fuerza que sentimos en el dedo de golpe pulsátil, ¿sí? En el dedo con el que estamos controlando el pulso. La tensión es la presión que debe ejercer el operador sobre la arteria para poder palpar el pulso. La amplitud es la calidad o fuerza de la sangre en cada latido. Es normal cuando el pulso es fácilmente palpable con nuestros dedos. Y la simetría habla de la pulsación que debe tener las mismas características en ambas extremidades. O sea, si tomamos el pulso en la arteria radial derecha, tiene que ser igual que el de la arteria radial izquierda. Los pulsos asimétricos, o sea, distintos, sugieren oclusión arterial. Una de las técnicas para medir es la ocultación del pulso apical, es decir, la de la punta del corazón o choque de la punta. Se realiza por medio de, o sea, utilizando un estetoscopio, y vamos a localizar el mismo en el espacio intercostal entre entre los cartílagos quinto y sexto, espacio intercostal, línea medio clavicular. Colocamos el estetoscopio en ese lugar y lo que vamos a hacer es contar la cantidad de latidos por minuto con el reloj, valorando las características que vimos anteriormente. Otro pulso que podemos palpar es el pulso radial, es un pulso periférico también. Localizamos la arteria que vamos a utilizar. Palpar la arteria se hace con los dedos, con la porción distal de los dedos índice y dedo mayor, haciendo leve presión sobre la misma, y lo mismo que el anterior, vamos a contar la cantidad de pulsaciones por minuto con un reloj, valorando la característica que antes mencionamos. ¿Cuáles son los pulsos que vamos a encontrar? Podemos mencionar el temporal. Se palpa sobre el hueso temporal en la región lateral de la frente, desde la ceja al cuero cabelludo. Pulso carotidio en la parte lateral del cuello, entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. No se debe ejercer excesiva presión porque produce disminución de la frecuencia e hipotensión. Y tampoco se palpan ambos a la vez porque corta el flujo sanguíneo al cerebro. Palpamos una carótida a la vez. El pulso braquial, la arteria braquial, se palpa en la cara interna del bíceps o zona media del espacio antecubital. El pulso radial, arteria radial, se palpa realizando suave presión sobre la arteria radial en la zona cercana al radio, en la cara interna de la muñeca. El pulso femoral se palpa en la arteria femoral que se localiza debajo del ligamento inguinal. El hueco popliteo o pulso popliteo se palpa realizando fuerte presión sobre la arteria poplitea por detrás de la rodilla, ¿sí? En el hueco popliteo o fosa poplitea. Y por último, el pulso pedio, que lo palpamos en la arteria dorsal del pie sobre los huesos de la parte alta del dorso del pie. Por último, vamos a mencionar terminología según valores de frecuencia cardíaca en pacientes adultos. Hablamos de eucardia o normocardia cuando la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, controlada desde el pulso apical o central. Hablamos de eufigmia o normofigmia con una frecuencia normal de 60 a 100 latidos por minuto, controlada de los pulsos periféricos. La bradicardia es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. La bradifigmia
es una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, controlada desde los pulsos periféricos. La taquicardia es una frecuencia mayor a 90 latidos por minuto y la taquifigmia es una frecuencia mayor controlada desde los pulsos periféricos. Pasamos a la tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es un reflejo del volumen de eyección de la sangre y elasticidad de las paredes arteriales, determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Existen dos tipos de medidas de tensión: la sistólica, presión de la sangre por la contracción de los ventrículos, y la diastólica, que es la presión que queda al relajarse los ventrículos. Los valores normales son presión sistólica de 90 a 139, ¿sí? milímetros de mercurio. Por encima de 139 hablamos de hipertensión arterial, y valores normales de diastólica son de 60 a 89 milímetros de mercurio. Por encima de 89, ya 90, hablamos de hipertensión arterial. Los factores que van a influir en la tensión arterial son la dieta, ayuno, la edad, el sexo, el ejercicio, el reposo, la constitución corporal, el estado emocional y el estrés. ¿Qué vamos a utilizar para controlar la tensión arterial? El instrumento se llama tensiómetro. Vamos a utilizar además un estetoscopio. Rápidamente con esto, porque lo van a ver en práctica también, las partes del tensiómetro son la pera con la que insuflamos, el brazalete que colocamos en el brazo del paciente, la pera o válvula con la que controlamos la salida de aire, los tubos, mangueras, tenemos el manguito y por último el manómetro, en el que vamos a verificar la medida de la presión arterial. Y por otro lado, las partes del estetoscopio son las olivas, que son las que colocamos en nuestros conductos auditivos externos. Continúan con los auriculares, la tubuladura y por último el diafragma y la campana. Para realizar un procedimiento correcto, vamos a ocuparnos de preguntarle al paciente si vino caminando, si antes de venir fumó, si vino en bicicleta o de qué manera vino, qué le está pasando y demás. Una vez que ya tenemos toda esa información, vamos a acomodar al paciente. Vamos a elegir el miembro superior seleccionando. Una vez que lo seleccionemos, vamos a descubrirlo, o sea, quitar la ropa que tenga, elegir el manguito adecuado de acuerdo al tamaño del miembro y colocarlo. El mismo no debe ocupar más de 2/3 del miembro. Las tubuladuras o mangueras deben estar alineadas con la arteria. Vamos a localizar por palpación el latido de la arteria seleccionada, lugar donde vamos a colocar la membrana del estetoscopio. Vamos a cerrar la válvula de la pera y vamos a insuflar hasta 200 milímetros de mercurio aproximadamente, y vamos a dejar de insuflar y abrir la válvula muy lentamente, dejando salir el aire hasta escuchar el primer latido, observando en el manómetro el valor en donde se produjo. Este primer ruido corresponde al valor de la tensión arterial sistólica o máxima. Vamos a dejar que el aire continúe saliendo del manguito, prestando atención al segundo y último ruido cardíaco que escuchemos, y a partir de acá vamos a saber que esa es la tensión arterial diastólica. Respecto a la terminología, hablamos de hipertensión arterial cuando, como dijimos antes, una tensión arterial sistólica superior a 139 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica mayor a 89 milímetros de mercurio. Hipotensión arterial, tensión arterial sistólica menor a 90 y tensión arterial diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. Otro tipo de hipotensión es la hipotensión postural o ortostática, que es la disminución de la tensión arterial sistólica igual o mayor a 15 milímetros de mercurio y caída de la tensión arterial diastólica. Se diagnostica controlando la tensión arterial en decúbito supino y luego con el paciente de pie. Por último, vamos a ver algunas nociones generales de electrocardiografía. El electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón
que se refleja en los cambios de potencial eléctrico de la superficie cutánea por medio de la colocación de electrodos. Cardio del griego es corazón, grama, escritura. Y el aparato con el que vamos a realizar este estudio se denomina electrocardiógrafo. La función del electrocardiograma es para poder valorar trastornos de la frecuencia o ritmo cardíaco, alteraciones en la conducción eléctrica del corazón, aurículo o ventriculomegalias, que son el engrosamiento de las paredes auriculares o ventriculares, angina, infarto agudo de miocardio o desequilibrios de electrolitos. El electrocardiograma consta de 12 derivaciones. Con los electrodos que se colocan en las extremidades superiores e inferiores obtenemos las primeras 6, que son 1, 2 y 3 derivaciones, ABR, ABL y ABF, y las restantes derivaciones son las precordiales. El paciente debe permanecer acostado, relajado, sin hablar, con un ritmo respiratorio normal, los brazos a los costados de los cuerpos y las piernas inmóviles. Y como vemos en la imagen del paciente, los electrodos de color son el rojo en el miembro superior derecho, el amarillo, miembro superior izquierdo, verde, miembro inferior izquierdo, verde, miembro inferior izquierdo, y el negro que es cable a tierra en el miembro inferior derecho. Y por otro lado las derivaciones precordiales. B1 se coloca en el espacio intercostal, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3 va entre medio de B2 y B4. B4 va en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierdo. B5 es quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda. Y por último B6 en el sexto espacio intercostal, línea axilar media izquierda. La forma de la onda representa la función del sistema de conducción del corazón que normalmente inicia y conduce la actividad eléctrica. La velocidad o tiempo se mide en trazo horizontal y la amplitud en el eje vertical. El trazo electrocardiográfico está compuesto por la onda P, el complejo QRS, la onda T, el segmento ST, el intervalo PR y la onda U. Acá vemos la onda P, que representa la contracción ventricular o despolarización de las aurículas, el complejo QRS, que representa la contracción ventricular, y la onda T es la vuelta, o sea, la onda de recuperación, la repolarización. Entonces, durante la despolarización de las aurículas, el impulso se va a originar, como vimos al principio, en el nodo sinoauricular de la aurícula derecha y se propaga concéntricamente despolarizando las aurículas y produciendo la onda P del electrocardiograma. Entonces la onda P representa la despolarización y por ende la contracción de las aurículas. El primer intervalo, el intervalo PR, es el tiempo que se toma el impulso eléctrico en pasar desde el nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular y es de aproximadamente o mide entre 0,12 y 0,2 segundos. Luego de esto vamos a tener el complejo QRS que representa la despolarización de los ventrículos, mide entre 0,04 y 0,12 segundos. La onda Q es la primera desviación negativa en el complejo QRS. Onda R es la primera desviación positiva, o sea, hacia arriba. Después de la onda Q, la onda S es la onda negativa que sigue de la onda R. El complejo QRS, lo más importante que tenemos que saber es que representa la despolarización de los ventrículos. Y por último, la última ondita que vamos a ver es la onda T, que representa
la repolarización de los ventrículos y mide aproximadamente 0,2 segundos. Acá vemos el electrocardiograma relacionado con el ciclo cardíaco. A la izquierda vemos un electrocardiograma y a la derecha vemos en amarillo cómo se va realizando las distintas contracciones. En la primera imagen vemos la onda P, ¿sí? Que dijimos que representa la despolarización de las aurículas, ¿sí? Por lo tanto, si se despolariza, se contraen. Después tenemos el segmento PR, que dijimos que era el tiempo que el impulso tardaba de pasar desde el nódulo auriculoventricular hacia del nodo sinoauricular, perdón, al aurículo ventricular. Continuamos con el complejo QRS, que representa la despolarización y contracción de los ventrículos. Y por último, la T, que es la repolarización de los ventrículos. En esta imagen vemos a qué nos referimos con un ritmo sinusal. Se considera un ritmo normal con una onda P positiva. Positiva quiere decir hacia arriba de la imagen. Un QRS por cada onda P. El intervalo PR presente y debe ser constante y medir entre 0,12 y 0,20 segundos. Y una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Y hasta acá llegamos entonces con la unidad número 5. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima clase.